Pedro, ¿cuál es tu conexión con la movilidad de la gente? Yo estoy trabajando sobre movilidad desde hace 25 años, a la fin de los años 80, cuando inventé yo el sistema de bike sharing y lo fui a proponer a la gente de François Mitterrand. En los últimos 5 años, en que hubo una explosión de los sistemas de bicicletas públicas, desarrollé otro sistema que va a sustituir las bicicletas públicas, porque es muy simple. El número de bicicletas privadas que las familias ya tienen y no pueden usar por falta de infraestructura es un número altísimo. Se puede calcular con cualquier tranquilidad que en todas las ciudades del mundo hay por lo menos una bicicleta cada 4 personas. Esto es un número inmenso y esas bicicletas no están en la calle. Hay que hacer una política para que vayan a la calle y eso es urgente porque hoy más de la mitad de la población del mundo vive en áreas urbanas. Quiere decir que tenemos una inmensa cantidad de bicicletas que ya hay y que la gente ya pagó y que las tiene en los balcones y las tiene en los living, las tiene en los sótanos, pero no las puede usar porque en la calle no hay infraestructuras donde dejar esas bicicletas y subirlas a los edificios donde viven, a los departamentos, es una cosa compleja, difícil y poco cómoda. Además hay otro problema todavía más grave, que es la seguridad del ciclista en las calles. El número de accidentes es altísimo. Acá en Cuenca en estos días escuché que se hablaba en Ecuador de 5 muertos al día en las calles. Algunos serán por bicicletas. Entonces, este número altísimo hay que tratar de disminuirlo. Y justamente porque es muy alto, no se va en bicicleta. La gente tiene la bicicleta y no la puede usar porque tiene temor de ser objeto de un accidente. Esto se va a resolver cuando haya parqueos que permitan dejar la bicicleta en la puerta de tu edificio, en la puerta de tu escuela, en la puerta de la universidad, de las oficinas públicas. Podría elegir la bicicleta que quiere, pero al mismo tiempo podría usar su propia bicicleta en esos parqueos. O sea, parqueos abiertos como filosofía, parqueos donde todos puedan dejar la bicicleta. Ya sabemos, sí, el uso de la bicicleta va a ayudar los problemas del environment, va a hacer que el ambiente sea mejor, va a hacer que la gente tenga una vida más saludable, pero también va a permitir que la gente se pueda mover en modo más económico. Estos parqueos van a catalizar un fenómeno por el que la gente va a ir con su propia bicicleta en la calle y esto va a crear una masa crítica de bicicletas que va a hacer que los coches vayan detrás de las bicicletas.